Islas Malvinas, 1982. Un suceso sin retorno para la sociedad. Tras un gobierno militar y una Argentina por los aires, un acontecimiento trascendental está por suceder. Un conflicto armado entre nuestra nación y Reino Unido, en el cual se disputará la soberanía sobre las Islas Malvinas. Todo comenzó un 2 de abril de 1982, cuando el ejército argentino desembarcó en las Islas Malvinas para derrocar el gobierno militar británico. Desde ese instante se vivieron momentos difíciles para ambos pueblos. Una guerra de sentido patriota para recuperar el amor y la pertenencia a la patria. Durante todo el periodo que duró el conflicto armado, nuestros soldados de todas las Fuerzas Armadas fueron como pequeños leones que fueron madurando con la guerra. Algunos se quedaron en el camino, pero los que llegaron lo hicieron con todo el amor y la dedicación que significaba pertenecer a la patria argentina. Ninguno se rindió, lo dieron todo hasta el último suspiro, y así es como los recordaremos a través de las décadas. Los soldados argentinos estaban bien preparados. Eso de los chicos de la guerra, eso de los chicos que pobrecitos, vayan a preguntarle a los soldados que hicieron la colimba a ver si quieren que los llamen así. Ellos pelearon como leones y las bajas que dicen tener los ingleses no son las bajas que tuvieron. Hay estudios que hicieron los alemanes de que tuvieron 3 veces más las bajas que dijeron los ingleses. Por algo pusieron 100 años o 99 años de silencio en la guerra. Los ingleses prohibieron a sus soldados, a sus 99 años, no hablar de la guerra. Igual hay gente que habla, qué sé yo, que dice, pero no es tan así. No se la llevaron arriba como se la piensa. Los chicos de la guerra pelearon como leones. Y es así. Pero bueno, eso es otra cosa. Ya fue mamando el tema de las Malvinas. ¿Me entendés? Porque antes nos machacaban. En la escuela nos machacaban mucho el tema. Las Malvinas son argentinas, los derechos sobre las Malvinas. Y no cambió la perspectiva, al contrario, se acentuó la perspectiva de saber que el territorio de Malvinas es nuestro, que no hay forma que tengan los ingleses de decir que es de ellos, solamente por la fuerza. Suceso que nunca nadie esperábamos, sino de la noche a la mañana comenzaron con los movimientos eso y bueno. ¿Sabían Inclusive ustedes a dónde iba esa gente? O sea, ¿se sabía que iban a Malvinas o...? no, se sabía que iban, lo que decían era que iban a liberar las Islas Malvinas, que son argentinas, y porque había sido tomado por los británicos. Sin embargo, no todo fue color de rosas para este joven ejército. La falta de suministros, la poca ropa adecuada o el limitado control sobre las armas que tenían no eran las únicas dificultades por las cuales pasaban. En muchas ocasiones tenían que quedarse durante horas en un pozo, el cual les hicieron hacer para esconderse. Cuando llovía se podía llenar de agua. En el peor de los casos podía llegar a caerte una bomba ahí adentro. Toda la guerra viviendo dentro del pozo. Vivíamos en otro lado. En nuestras posiciones defensivas, ahí estábamos metidos todos los días. Bueno, ahí comíamos. ¿Cuántas personas eran, señor? Nuestro pozo era un pozo más grande, digamos, éramos 6, creo. 6, si no me equivoco. Y de vez en cuando invitábamos a algún pozo vecino para que viniera a comer. Lo único que en ese pozo teníamos la única premisa era no hablar de la guerra dentro del pozo. O sea, cuando venía alguna visita hablábamos de la familia, de la anécdota, qué sé yo. ¿Ustedes tuvieron que hacer ese pozo? Sí. Cuando ustedes llegaron ahí, entonces le dijeron, hagan acá un pozo. Claro, nosotros buscamos un lugar, sí. De a 4 o 5 se juntaban y se hacían su posición, ¿no es cierto? Para aguantar el bombardeo ahí adentro. Rezando de que no cayera ninguna bomba dentro del pozo. El retorno a su patria fue todavía peor. Muchos esperaban por lo menos ser bien recibidos, pero cuando se encontraron con la realidad por la cual estaba pasando Argentina, fue como un balde de agua fría. Al llegar fueron trasladados en camiones, como si fueran prisioneros en su propia patria. Fueron aislados y les prohibieron hablar con sus familiares. Un tiempo después les dejaron volver a sus hogares, y cuando volvieron no se animaban a transmitir las malas noticias a los familiares de los fallecidos. Nos trajeron medio escondidos, y eso lo hicieron los militares, que estaban en ese momento. La otra cara de esta moneda es que cuando llegaron no fueron reconocidos como los héroes que eran, sino como la desgracia de la patria.
ser un excombatiente de Malvinas significaba ser parte del escalón más bajo de la sociedad. A eso hay que agregarle que el Estado tampoco se preocupó por brindarles ayuda, ni siquiera por el lado psicológico, que era el lado más afectado de los combatientes. La parte psicológica de los soldados, cuando hablo de soldados hablo de todo en general, ¿no? Porque hablo de oficiales y soldados. Muchos quedaron. Y tenemos más de 400 suicidados por la guerra, ¿eh? Entonces es bastante fuerte el tema. No. Empezó por el no apoyo de los mismos militares. No obstante, el gobierno no solo falló en la parte de tratar de apoyar a los soldados, o no solo privó a los argentinos de saber la verdad sobre lo que pasaba en la guerra, sino que además de todas estas falencias, falló a la hora de hacer llegar todas las cosas que se juntaban para ser enviadas para los soldados, entre ellas cartas, gorros o guantes de lana, comida y en algunos casos joyería. A algunos, estas cosas no les llegaron hasta cuando volvieron a sus casas y a otros nunca les llegó. ¿Llegaron cartas de algún alumno o de su familia? Sí. Nos llegaron cartas, me llegaron gorros, bufandas. Es más, cuando vine de Malvinas vine con un gorro de lana ¿cómo se llama? Por los ingleses me habían sacado la boina. Entonces vine con un gorro de lana de una de las abuelas, que nos llegaban cartas de alumnos, de mis familiares también, por supuesto. No mucho, bueno, pero sí llegaron. Ustedes tengan en cuenta que cuando empezaron los combates el 1 de mayo, todo estaba bloqueado. O sea, el único medio de conexión de las tropas argentinas con el continente eran los aviones, ¿sí? Llegaba un Hércules por día, sí llegaba. Entonces, imagínense que las necesidades más importantes, munición, comida, elementos sanitarios, y por ahí metían algún saco de cartas. Entonces por ahí esas cartas, o los chocolates, que tanta propaganda hicieron que quedaron los chocolates en Comodoro Rivadavia, y porque no había lugar para otra cosa. O se llevaban elementos bélicos y alimentos y sanitarios, o chocolate. Hay prioridades. Imagínense que hay un solo vuelo por día en un Hércules, no es tanto para tanta gente dispersa en la isla, ¿no? Que en ese entonces pedían a la población que se congreguen todos en Plaza de Mayo llevando algo para los chicos de Malvinas. Es así como desde oro, plata, ropa, de todo recibieron. Según dicen, después comentaron que no todas las cosas le llegaban a los chicos. Los hermanos mayores de los chicos que eran alumnos de ahí de la escuela, ¿ellos sabían que iban al servicio militar? ¿Sabían que del servicio militar los llevaban allá? Los que estaban en el servicio militar no sabían. Los llevaron. Los llevaron de prepo, les llevaron. No sabían. Sí, inclusive después se leían las cartas que mandaban los chicos y comentaban de que se fueron con la ropa puesta. ¿Recibían cartas ustedes ahí? No, por los diarios. Por los diarios sabíamos eso. En este escenario, en el que falló todo desde el principio, es que se hace un suceso sin retorno. La poca comunicación que había entre el gobierno y el pueblo, o mismo la poca anticipación sobre la guerra dentro del mismo gobierno, fueron los principales fallos, que después le siguieron los errores como enviar a personas poco capacitadas o con armamento que no les era útil contra una potencia. Por estas falencias cometidas y los fallos tácticos dentro de la guerra que hicieron que perdamos, cuando volvieron los combatientes, el pueblo tuvo una repudia hacia ellos y hacia el gobierno, ya que relacionaban la guerra de Malvinas con el gobierno militar. Desde entonces, se le hace difícil al pueblo argentino tener confianza en un gobierno o lo que tiene que ver con el entorno militar, y es por eso que lo llamamos un suceso sin retorno.